Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristóbal Arenas Moncayo. Soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Abierta y a Distancia de México y les doy la bienvenida a este video cápsula sobre uno de los temas más fascinantes y cruciales del derecho, la interpretación jurídica y la argumentación jurídica. Puede parecer que el derecho solo se trata de aplicar normas escritas, pero en la práctica, interpretar la ley y argumentar jurídicamente son las verdaderas herramientas del jurista. Sin interpretación, las normas serían estáticas y sin argumentación el derecho perdería su función racional. En los próximos minutos abordaremos con profundidad los métodos de interpretación, las teorías que lo sustentan, la hermenéutica y finalmente, cómo todo esto se conecta con la argumentación jurídica efectiva. Nuestro objetivo no es solo memorizar conceptos, sino entender cómo aplicar estos conocimientos en la práctica con los métodos de interpretación del derecho. Quédate en el video. La interpretación del derecho busca dar sentido a las normas jurídicas. A veces las leyes son ambiguas, contradictorias o no contemplan una situación correcta. Aquí es donde entran los métodos de interpretación. Veamos cuáles son los principales métodos. Método gramatical o literal. Este método interpretará la norma según el significado común de las palabras. Se parte del texto mismo de la ley. Ejemplo, si una norma dice, los menores de edad no pueden firmar contratos, se entendería literalmente que toda aquella persona que sea menor de 18 años está impedida, sin considerar ninguna excepción. Sin embargo, este método es algo limitado. El lenguaje puede ser insuficiente y por lo tanto difícil de interpretar. Es el método lógico. Este método interpreta la norma utilizando principios lógicos, buscando consistencia en el sistema jurídico. Por ejemplo, si hay una laguna legal, el método lógico permite deducir una regla coherente, evitando sus contradicciones. El tercer método que tenemos es el método sistemático. Aquí se analiza la norma dentro del sistema jurídico completo. Ninguna ley está aislada, todas deben armonizarse. Ejemplo, una ley penal debe interpretarse junto con la Constitución y los tratados internacionales de los derechos humanos. El siguiente método es el método histórico. Este método indaga la voluntad del legislador, revisando los debates legislativos, exposiciones de motivos y antecedentes. Un ejemplo, al interpretar una ley de reforma laboral, podríamos revisar las discusiones en el Congreso para entender su propósito, revisar sus antecedentes y sus motivos, así sabremos qué sentido y qué propósito es el método teológico o finalista. Este es uno de los más importantes, ya que hoy en día se utiliza bastante. Busca el fin de la norma y su razón de ser. Por ejemplo, una ley que prohíbe, no sé, por ejemplo, fumar en espacios cerrados. No se centra solo en el humo, sino en proteger la salud pública. El sentido va más allá de lo que el texto de la norma dice. Ahora pasaremos a hablar sobre las teorías de la interpretación. Las teorías de la interpretación complementan a los métodos. Son enfoques doctrinales que guían cómo debería interpretarse el derecho. Estas son literal, histórica, teológica y sistemática, al igual que los métodos. Primero vamos a hablar de la teoría literal o textualista. Esta plantea que el texto legal es lo principal. Lo que no está escrito no existe jurídicamente. Es muy usada en sistemas de tradición civilista. Ejemplo, en derecho tributario, donde las normas deben ser claras, predomina esta teoría. Puede llevar a veces a resultados injustos, si se ignora el contexto o la finalidad. La siguiente teoría de la que hablaré es de la teoría histórica. Busca el espíritu del legislador.
Se investiga el contexto histórico, político y social del momento de la creación de la norma. Ejemplo, interpretar una ley de género aprobada hace décadas, entendiendo su intención en una época distinta a la actual. Porque así fue como el legislador creó esta ley y es así como se debe. La siguiente teoría de la que hablaremos es la teoría teleológica. Se centra en la finalidad de la norma y en su objetivo práctico. Ejemplo, una norma que establece educación gratuita para todos debe leerse a favor de la inclusión y la equidad, aunque no detalle cada caso. La teoría sistemática. Esta teoría dice que la norma debe interpretarse dentro del ordenamiento jurídico en su conjunto. Se evita interpretar una norma de forma aislada o contradictoria con otras. Por ejemplo, una ley secundaria no puede contradecir derechos fundamentales de la Constitución. Todo debe interpretarse en armonía. Conclusión sobre este tema: en la práctica no se usan estas teorías de forma aislada. Los jueces y abogados combinan estas perspectivas para lograr una interpretación razonable, justa y coherente de las normas. Ahora pasaremos a lo que es la hermenéutica jurídica. La hermenéutica jurídica es la teoría de la interpretación del derecho que va más allá de los métodos. Analiza cómo los comprendemos, interpretamos y aplicamos en los textos jurídicos. ¿Qué nos dice la hermenéutica? Que no existe una única interpretación verdadera, sino varias posibles. También nos dice que el intérprete no es neutral. Su contexto, formación y valores influyen en su lectura. También nos dice que toda interpretación es un proceso dialógico entre el texto, el contexto y el lector. Interpretar la Constitución no es lo mismo en dictadura que en democracia. El contexto histórico y social transforma el sentido del texto. Hans Gregor Gadamer, que fue uno de los grandes intérpretes de este tema, propuso que interpretar es fusionar el horizonte del texto con el del intérprete. Cada lectura es un diálogo entre lo escrito y lo vivido. En la práctica jurídica, esto significa que debemos de ser conscientes de nuestros prejuicios al interpretar las normas. También debemos contextualizar las normas, buscar qué es la realidad que buscan darnos a entender. Y debemos aplicar la norma de forma justa, razonable y actualizada en cada contexto. Así es como llegamos a la parte de hablar sobre la argumentación jurídica. La argumentación jurídica es una habilidad esencial para cualquier jurista. Interpretar es comprender la norma, pero a diferencia de ello, argumentar es justificar su aplicación. ¿Qué es argumentar jurídicamente? Argumentar jurídicamente es construir un discurso racional, ordenado y coherente, que define una postura jurídica. Es lo que hace un abogado al litigar, un juez al dictar sentencia o un académico al escribir doctrina. O sea, defender la postura jurídica que te toca defender acorde a tu labor. Ahora voy a hablar de lo que es la estructura básica de un argumento jurídico. En primer lugar encontraremos la tesis, que significa o es lo que queremos probar, lo que queremos conseguir. Por ejemplo, quiero conseguir que mi cliente actúe en legítima defensa. En segundo lugar encontramos el fundamento legal, que son las normas, principios y la jurisprudencia. En tercer lugar encontramos el desarrollo lógico. Aquí explicamos por qué dicha norma se aplica al caso o al contexto. En cuarto lugar encontramos los contraargumentos. Esto es como una preparación para prever objeciones y poder responderlas objetivamente. Es como tener una preparación por si se ocupa contradecir las objeciones y que sean respondidas de manera objetiva. Y en quinto lugar encontraremos la conclusión, que debe ser clara, sólida y persuasiva.
Ahora voy a hablar de los tipos de argumentos. Hay de diferentes tipos. Están los argumentos de autoridad, que citan a la jurisprudencia o a la doctrina. Luego está el argumento por analogía, que aplica una norma similar a un caso que no está regulado. Luego está el argumento a contrario sensu, que nos indica más o menos que si la norma dice que es A, entonces se infiere a que no es B. Luego encontramos el argumento a fortiori, que dice que si algo menor está permitido, también puede estar permitido algo mayor. Ejemplo, si una norma protege a madres trabajadoras, por analogía puede aplicarse a padres solteros en igual situación. Para argumentar bien, no basta solo con conocer el derecho. No es solo eso, sino hay que saber comunicarlo e interpretarlo de forma convincente y ética siempre con la ética por delante. Ahora voy a continuar con una conclusión. Para concluir, recordemos que el derecho no se aplica mecánicamente, sino se tiene que interpretar. E interpretar bien implica utilizar métodos, teorías y una actitud hermenéutica. Es por eso que todo esto va muy relacionado y cada tema va muy de la mano. Argumentar bien implica razonar, justificar y persuadir. Y todas estas herramientas que hemos aprendido en este video no son solo académicas, sino son indispensables para la vida profesional de un jurista. Creo que todas van de la mano, como ya lo dije, y deben ser utilizadas para que podamos entender mejor lo que es una norma e interpretarla de una manera correcta. Espero que esta cápsula haya sido útil. Decir que personalmente me deja con la intriga, con las ganas de investigar más a fondo sobre el tema, de seguir aprendiendo y de aplicar estos conocimientos, ¿no? En cada clase, en cada trabajo, en cada caso real que se me presente. Gracias por ver mi video, gracias por acompañarme y nos vemos pronto.